Buenos días, muchísimas gracias, doctor Jorge Gómez, por esta invitación. A todos los honorables senadores y representantes, les pido el favor me indiquen si me están escuchando. Sí, señor. Muy bien. Bueno, Fuerte y muchas claro. gracias, honorables congresistas, al señor rector y a los compañeros de las universidades, un fraterno saludo. De la misma manera, por aquí se encuentra con nosotros el profesor Orlando Aguirre, perdón, miembro del CESU. A todos los estudiantes y profesores que acompañan esta mañana este espacio, buenos días. Yo quiero orientar esta intervención desde la mirada de ASCUN, que como ustedes saben, está recogiendo los dos capítulos de universidades de Colombia, públicas y privadas, no a todas, a 88 de ellas. Por tanto, intentaré en la presentación que les voy a mostrar, que es producto de un trabajo que hemos hecho de los últimos meses y que se convierte en una suerte de elemento de aporte a la situación actual, algunas cifras en las que voy a obviar lo que muy juiciosamente el señor rector Leonardo ha presentado, Leonardo Fabio ha presentado, para que podamos tener la otra mirada, el complemento a la mirada que me parece que es juiciosa aquí. Les voy a pedir el favor me faciliten compartir pantalla para poder de alguna manera indicar algunos datos que me parecen importantes, participárselos. Por favor, les agradezco, me indiquen si están viendo mi pantalla. Ahí se está bien. Voy a pasar entonces en algunos temas muy rápido para no hacer redundante lo que ya el señor rector presentó y los compañeros del SUE, que son de alguna manera quienes también alimentaron esta información. La conocen y seguramente no valdrá la pena repetirla. Entonces nosotros, en virtud de este tema, quisiera iniciar por esta primera mirada general muy rápida, a indicación de los señores rectores, del presidente de la asociación, el doctor Luis Fernando Gaviria Trujillo, y de su vicepresidente y el cuerpo rectoral. Ustedes saben, la composición de ASCUN es una composición de 54 instituciones privadas, 34 públicas, y nos permitieron, por favor, hacer una lectura que indicara cómo estaba comportándose la deserción en educación superior en el segundo semestre del 2020 y preferiblemente una comparación con lo que fue el 2019, para ver un poco el impacto de la pandemia que traía. Entonces estamos hablando de una mirada, de una fotografía, honorables representantes y senadores, de una fotografía tomada a 88 instituciones de educación superior que están asociadas en ASCUN y que tienen una participación de 1.327.000 estudiantes, que comparado con los 2.400.000 que tiene el sistema, puede indicarnos a nosotros que representa un poco más del 60% de la educación superior en Colombia. Y no quisiera dejar de presentar esta mirada de antecedente que me parece valiosa. Como ustedes pueden ver aquí el comportamiento de la matrícula de Colombia, que parte desde la línea de tiempo del 2010 al 2019 con el último SNIES, que usted sabe que es el reporte que hace el Ministerio de Educación Nacional, y cómo el país pudo haber visto incrementado en educación superior una cobertura significativa, llegar al 51% de hoy, con más de 800.000 estudiantes, un promedio cercano a 800.000 estudiantes hasta el 2017. Del 2017 en adelante empieza a presentarse una suerte de dificultad con esa cobertura y con ese acceso a la educación superior por múltiples razones, y obviamente las variaciones entre el 18 y el 19 indican que la pérdida de estudiantes en educación superior tomaba un rumbo y una pendiente compleja, que indicaba que había un menor acceso de personas a la educación superior por múltiples razones. Y los compañeros del SUE que han sido juiciosos de este tema saben que es un problema que supera, o mejor, es la suma de una serie de factores que están hoy afectando, afectando a la población de orden económico, pero también de tendencias por la cuarta revolución industrial, pero también por el empleo, por la empleabilidad y por la estructura productiva de nuestra nación. Así las cosas, entonces, ustedes tienen allí esa línea base, y nosotros, con la participación de 87 de nuestras asociadas, quisimos hacer un ejercicio que nos mostrara un poco cómo se había comportado la matrícula en esos años.
Eso nos dio entonces que de ese 1.304.000 respuestas de estudiantes de participación de matrícula, mejor, 53 de ellas tenían 664.000 estudiantes y 34 de ellas nos identificaron 640.000 estudiantes. Estoy hablando de las asociadas en ASCUN. Claro, para el efecto del estudio es bueno hacer algunas situaciones que son importantes, ustedes tenerlas presente. Estas instituciones presentan una disminución del 3.3 en el primer semestre del 2020, previo a la pandemia, comparado con el mismo periodo del 2019. Y esto equivalió a que antes de la pandemia el sector había perdido, según este estudio de ASCUN, por favor, esto no es un estudio del orden nacional ni corresponde a ninguna cifra oficial de ministerio alguno, es un trabajo nuestro, corresponde a la pérdida de 43.000 estudiantes que se ven reflejados en las cifras de distribución de públicas y privadas, como ustedes los muestran, como ustedes lo pueden observar aquí. En ese mismo periodo, los estudiantes nuevos aumentaron poco, el 0.7%, con una diferencia entre estudiantes de públicas y privadas por diferentes situaciones, entre otras. Paso a la gráfica siguiente. Entender que la universidad pública tenía una suerte de rezago por todas las situaciones de las problemáticas que hubo en reclamaciones a las públicas en el año 2018, que hizo que se atrasaran algunos periodos académicos y que para el efecto de este estudio tendríamos que depurar, porque uno no puede comparar calendarios que se cruzaron como si fueran tomados en ejecución completa de los semestres. De tal manera que allá haya indicado unas situaciones que están narradas en esta presentación. ¿Cuál es el resultado entonces, honorables congresistas y asistentes a esta jornada, a esta audiencia, que valdría la pena tener en cuenta como un insumo más para la reflexión? Que según este trabajo de ASCUN, insisto, no es una voz oficial del gobierno, según este trabajo de ASCUN, cuando uno mira el comportamiento de la matrícula del primer semestre del 19 con el primero del 2020, que es prepandemia, la disminución, como ya lo indicamos, de los estudiantes, del total de los estudiantes, fue del 3.3%, con las distribuciones en pregrado y posgrado, como ustedes las pueden ver allí. Y para el primer semestre, para el segundo semestre del 2019, comparado con el 2020, ya esa disminución aumentó al 11.3%. O sea, la pandemia golpea dramáticamente el acceso a la educación superior y se expresa en esta cifra, multiplicando casi por 3 la deserción que traíamos. En términos normales, querría decir entonces que ya no se perdieron 43.000 estudiantes, sino que muy seguramente estuvimos por el orden de 120.000 estudiantes, aclarando, apreciados congresistas y integrantes de esta jornada, que pudo darse el tema de que muchos estudiantes migraron de la privada a la pública en virtud de la matrícula cero. Eso para que ustedes lo tengan como un elemento de referencia, que es apenas obvio, no es ninguna invención mía, sino que las circunstancias de las familias presionan la necesidad de no perder la posibilidad de acceso y van a la pública a tener alguna suerte de posibilidad allí. Cuando ustedes ya miran el comportamiento de las privadas, ven este comportamiento que está aquí comparado 2019-2020. En esa línea de las universidades privadas, en el primer semestre entonces, las privadas tuvieron menos 3.2%, aumentaron el 0.7 en el posgrado y en el pregrado disminuyeron un 3.8%, comparado primer semestre, esto es prepandemia. Y ya con el efecto de la pandemia, las cifras están aquí indicadas, cómo se comportó en las privadas, el menos 10% de la matrícula, con estas distribuciones de pregrado y posgrado que se acentúan en el pregrado, como ustedes pueden ver aquí. Y en el caso de las públicas, debo hacer claridad que los señores rectores han solicitado excluyéramos universidades que no tuvieron semestre completo. Pudimos identificar a 2 de ellas por dificultades de que no coincidían las fechas para poder tomar este registro, porque si no esta cifra no hubiera sido, digamos, real, hubiera sido una cifra subjetiva, pero aún así, con todas esas dificultades que tuvimos para recoger la información, uno podría decir que antes de la pandemia, las universidades públicas tuvieron una pérdida de estudiantes del 3.4 y con la pandemia del 12.5, excluyendo estas 2 universidades que les menciono. Estoy hablando de instituciones de ASCUN. Esto es una fotografía de 88 instituciones y de 1.300.000 estudiantes del sistema. Cuando hablamos de los estudiantes nuevos, apreciados congresistas, este es el comportamiento. Los estudiantes nuevos
tienen este comportamiento total. Aumentaron en el 0.7 para el primer semestre del 2019, o sea, antes de la pandemia, aumentando el posgrado en 0.9, pero disminuyendo en el pregrado en el 1.6. Y para el segundo semestre, por efecto de la pandemia, los estudiantes nuevos, calculamos, disminuyeron en el 14% con esta distribución. Cuando uno mira el caso de las privadas y de las públicas, se encuentra esta distorsión o este tema visto en cifras, donde en el primer semestre, antes de la pandemia, y entendiendo la descripción que hizo el señor rector Leonardo Fabio, de que la matrícula en la pública es mayor, el 52%, digo, el de la proporción, esa es la cifra oficial que el SUBE ha venido manejando. Pese a ello, la universidad, la matrícula de la privada antes de la pandemia aumentó el 3.1, fundamentalmente generado eso en el aumento de los posgrados. Allí hay que decir, lo saben los colegas del SUBE y lo saben todos quienes están aquí, que hubo múltiples programas de apoyo, el surgimiento de MinCiencias, entre otros, los programas de becas, de doctorados, seguramente pudieron tener alguna suerte de posibilidad aquí, pero ya con efecto de la pandemia la cifra fue muy compleja y ustedes la están viendo aquí, un menos 15% para las privadas de estudiantes nuevos representados en esos valores que ustedes ven. Para el caso de las públicas, este fue el comportamiento. Yo quisiera en esta parte, honorable representante Jorge, si me permite unos minutos, no sé cómo voy de tiempo, pero quisiera entonces con esta presentación decir tres cosas. Un poco volados porque... Un minuto y redondeo, representante, entonces. Tolerancia por la presentación tan importante, pero de aquí en adelante va a tocar apretar el tiempo. Gracias. Solamente quisiera... Gracias, señor. Solamente quisiera indicar dos elementos que son importantes a esta situación que estamos presentando, y es, como bien lo indicaba el señor rector y lo ha dicho el SUBE, en múltiples escenarios hay una posibilidad mayúscula en el legislativo y hay una oportunidad mayúscula del gobierno para que el artículo 86 y 87 rompa de tajo una tradición que viene desde la formulación de la ley 30 en el 92 con una suerte de desafortunada situación. Pero no se resuelve el tema solamente con ello. Recuerden que, como bien decía el señor rector, el 93% de los estudiantes que están hoy en la pública son de estrato 1, 2 y 3, pero es que el 89% de la matrícula de la privada es estrato 1, 2 y 3. Claro, las diferencias de nosotros están en que el porcentaje de matrícula de la universidad privada en estrato 2 y estrato 3 es mayor que la pública, es cierto. Pero ustedes saben que muchos de los programas del gobierno han ido orientados a ayudar al estrato 1 y 2, y el estrato 3 ha quedado en una suerte de desfortuna, de imposibilidad de apoyo. Allí es donde están los comerciantes, buena parte de las familias que hacen sus esfuerzos de gestionar la educación de sus hijos y sus familias a través de esfuerzos de negocios y demás, que todos tenemos conocido hoy cuál es su comportamiento. Entonces, sí me parece que es muy importante la fotografía, la reflexión que estamos haciendo, pero el favor desde la Asociación Colombiana de Universidades que pedimos en estas reflexiones, ojo, señores congresistas, el porcentaje de estrato 1, 2 y 3 de la universidad privada colombiana no es como todos lo imaginan. Es exactamente, para nuestras cifras en la asociación, el 89% de los estudiantes, de esos más de 600,000 estudiantes que estuvieron aquí representados, y para ellos debe también haber una solicitud, una posibilidad, puesto que lo que Colombia tiene en el marco normativo es un servicio público. Y aquí quiero cerrar con esto, y es que recuerden que la dificultad que se tiene para el modelo de la universidad privada es que si una universidad surtiera una situación desafortunada financiera, no hay quien la rescate. La pública tiene al Estado. La privada no tiene quien la rescate sino el sector financiero. En el mejor de los casos, en el más inmediato de los casos, perdón. Entonces sí quisiera que hiciéramos esa reflexión, quería dejar con eso, perdonen si me extendí, pero quería complementar lo que el señor rector presentó y los colegas del SUE han trabajado por tantos años para que tengamos esa imagen completa de país, que no es un país en el que los estratos 1, 2 y 3 están en la pública y 4 y 5 están en la privada. Esa imagen no es cierta. Esa imagen hay que reevaluarla y repensarla siempre cuando hablamos de este sistema. Muchas gracias, representantes, señores rectores, señores vicerrectores e integrantes de esta jornada. Gracias por la invitación.